Cuando tenemos problemas sin resolver, cuando enfrentamos situaciones difíciles que nos quitan el sueño, cuando caminamos por el valle sombrío de la muerte o somos llevados al horno de la aflicción, solemos sentir esto que se define como angustia. La angustia es un estado de intranquilidad por el que pasamos las personas. Hay muchos personajes de la palabra de Dios que pasaron por angustia. El pueblo de Dios pasó por angustia. Y hoy vamos a hablar de la angustia, cómo Dios lo ve y qué se profetiza acerca de la angustia. Y esto te puede servir, ya sea que estás pasando por un momento difícil en tu vida y sentís como una molestia en tu alma, o para prepararte para lo que pronto vendrá sobre el mundo. Y esto se habla muy poco desde los púlpitos. Soy consciente que este tema no se toca mucho porque las personas quieren oír cosas agradables. Pero nosotros vamos a ver cómo en un tema que trata de la angustia, también podemos gozarnos y enfocarnos más y más en Dios, porque Él siempre interviene para salvar a sus hijos. Hoy hablaremos del tiempo de angustia cual nunca hubo que se profetiza en la Biblia. La Biblia dice que antes del día de Dios, antes de la venida de Jesús, el pueblo experimentará un tiempo de angustia. De ese mismo tiempo será liberado. Por lo tanto, no tenemos que temer, pero sí hacer preparativos por medio de la fe, la oración, poner en práctica la santidad, la lectura de la palabra de Dios. Vamos a ver cuáles son los versículos que se nos dice que pasaremos por un tiempo de angustia. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículos 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El versículo 1 habla de un tiempo de angustia y el versículo 2 nos ayuda a entender el contexto antes de la gran resurrección final, antes de que Jesús aparezca en las nubes, porque sabemos que la resurrección ocurre cuando Cristo viene con los ángeles y hace sonar su voz como trompeta y los muertos resucitan. Pero antes de eso, el pueblo de Dios, todavía caminando en este mundo, peregrinando, pasará por un tiempo de angustia cual nunca hubo. Un periodo de angustia como nunca se experimentó. El pueblo de Dios en toda la historia fue un pueblo peregrino. Los cristianos sufrieron, hubo mártires en la historia que murieron por causa de su fe, pero esta angustia superará cualquier periodo. Y vamos a ver cómo también el profeta Jeremías nos habla de esta angustia y nos da un detalle importante que Daniel no lo menciona. Jeremías 30, 5 al 7 dice, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jeremías es muy claro con respecto al tiempo de angustia. Él vio también esta escena, esta profecía, y sabemos que es una profecía a futuro, y no se nos está hablando de Jacob, porque se escribió 900 años después de que se escribió la historia de Jacob, que ocurrió mucho antes. Entonces estamos hablando de una profecía a futuro. Y yo sé que esto es para entendidos, pero el hecho de que haya una profecía a futuro y Dios llame a su pueblo como Jacob y no como Israel, esto da mucho a entender. Porque Dios le cambió el nombre a Jacob después de su arrepentimiento y le puso Israel. Nosotros somos israelitas espirituales, dice la palabra de Dios, que todo aquel que cree en Dios, por medio de la fe pasa a ser hijo de Abraham, pero espiritual. Bien, no somos de sangre, somos una rama injertada en el tronco principal. Dios nos adoptó. Pero el hecho de que se hable de Jacob y no de Israel
nos dice mucho sobre la condición del pueblo de Dios al final de la historia. El pueblo de Dios pasará por una angustia. El pueblo de Dios deberá arrepentirse de todos sus pecados, de corazón. El pueblo de Dios tendrá que luchar con Dios como luchó Jacob para recibir la herencia prometida. Y vamos a ver 4 causas en la palabra de Dios por las que viene la angustia a la vida de una persona. Yo sé que hay muchas causas, pero quiero recalcar 4 que seguramente en algún momento la habrás estudiado. Y quizás si estás pasando por un momento te pueda servir y si no, te pueda ayudar a prepararte, a abrir los ojos, a discernir lo espiritual que hoy no estamos viendo. La primera causa que vamos a ver es la causa del pecado. Y justamente vamos a hablar de Jacob. Jacob, que había engañado a su padre, que caminó 20 años en el exilio y luego en una noche tiene que luchar con el Señor. Vamos a ir a los textos bíblicos. Vamos a hablar de la angustia que causa el pecado, porque esta angustia sentirá el pueblo de Dios antes de que Cristo aparezca en las nubes. Tendremos que arrepentirnos de todos nuestros pecados. Tendremos que sufrir y llorar nuestros pecados como una vez Pedro había llorado el pecado de negar a Jesús. En el libro de Génesis, capítulo 37, versículos 35 y 36. Aquí se encuentra el pecado de Jacob y dice, y él respondió, tu hermano vino con engaño. Aquí está hablando Isaac, el padre de Jacob. Tu hermano vino con engaño. Le está hablando a Esaú. Y se ha llevado tu bendición. Y Esaú dijo, con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado. Estas 2 veces me quitó mi primogenitura y he aquí ahora me ha quitado mi bendición. Qué lindo sería analizar a profundidad estos versículos porque dicen mucho. Nosotros, que nos hacemos llamar el pueblo de Dios, no somos los primogénitos, claramente somos los gentiles, somos la rama injertada en el olivo principal. Fuimos adoptados por medio de la maldición de Israel. Dios nos llamó a nosotros, el Evangelio se expandió hacia nosotros. Como que en cierta medida le hemos quitado la primogenitura a los judíos. Pero, sin embargo, fue una bendición de Dios que nos haya aceptado para confiarnos la verdad del Evangelio. Y sin embargo, muchos que dicen ser cristianos y profesan ser el pueblo bendecido por Dios, muchos están en una condición de impostores. Dicen ser lo que en realidad no son. Dicen tener las bendiciones de Dios cuando no caminan en sus palabras. Como hemos dicho anteriormente, hay evangélicos sin evangelio hoy en día. Hay adivinos que se pretenden ser profetas, cristianos que viven sin Cristo, miembros de iglesia que asisten a un lugar de eventos y no a una casa de oración, porque la iglesia se convirtió en un lugar de eventos. El pueblo de Dios, la condición, no está nada bien. Es llamada Jacob y no Israel, porque todavía pasará por un tiempo de purificación, un tiempo para pulir el carácter. Jacob cometió este pecado de engaño, engañó a su padre y luego huyó de la presencia de Esaú por miedo justamente a que lo mate. Y aquí encontramos en Génesis 32, 6 al 7, un poco más sobre la historia de este engaño. ¿Qué ocurrió después? Dice, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Se dan cuenta que Jacob tenía miedo, porque venía su hermano con toda la multitud, con todo el ejército, y claramente Jacob entendió que su hermano cobraría venganza, que su hermano lo mataría. Entonces divide el pueblo de Dios, dice, bueno, si atacan al primer campamento, el otro tendrá tiempo de huir. Pero Dios le había mandado a encontrarse con Esaú, y él estaba cumpliendo con la palabra del Señor. Pero luego de pasar por esta angustia, de saber que podría perder a sus familiares, sus ovejas, su propia vida, él queda solo luchando en oración con Dios. Génesis 32, 24 al 28 dice,
Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconjuntó el muslo de Jacob mientras que él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Esta noche de lucha fue terrible para Jacob. Él se quedó luchando en oración. Y cuando aparece este ángel, Jacob sabiendo que era su momento, su oportunidad de tener la bendición real de Dios, no la fingida, no la que había quitado por haberse puesto en el lugar de su hermano, por usurpación. Jacob era todo un impostor, ¿verdad? Pero ahora él quería la bendición real. Yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y ahí el Señor lo bendice y le cambia el nombre. Hoy el pueblo de Dios necesita pasar por esa experiencia real con Cristo. No esa vida hipócrita que cada uno de nosotros quizás está llevando. Esa vida de que me muestro cristiano, pero en mi intimidad no soy tan cristiano. Mi carácter no está pulido, no está transformado. Mi corazón no ha sido regenerado. Necesito pasar por una experiencia real con Cristo. Aferrarme a Cristo y decirle, Señor, no te voy a soltar si no me bendices. Luego de esta historia, Jacob sí pudo hablar de angustia. Y en Génesis 35:3 dice, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Aquí vemos primera causa de la angustia, mis pecados, vivir en la hipocresía, vivir fingiendo que soy algo que en realidad no soy. Eso trae angustia tarde o temprano, hermanos. Si vivimos un cristianismo a medias, un cristianismo que no fue basado en las escrituras, sino en la opinión de los demás. Si soy solo miembro de iglesia y no soy un misionero activo delante de los ojos de Dios, termino siendo un impostor. Termino viviendo una bendición fingida, la vida que quiero mostrar pero que no estoy viviendo. Eso incluso la psicología lo llama angustia. Llevar una vida que en realidad no quiero llevar, pero la estoy llevando por apariencia, para mostrarme algo que no soy. Y podríamos seguir definiendo, pero esto sabemos que esta consecuencia la trae el pecado. Es la causa, la falsedad, vivir una vida de hipocresía. Entonces el pueblo de Dios al final de la historia se da cuenta que no fue tan fiel como debería haber sido, que no hizo tanto como debería haber hecho por el Señor, y comienza a sentir angustia porque el día del Señor está cerquita. Ya están ocurriendo las señales, ya se está imponiendo la marca de la bestia y el pueblo de Dios empieza a despertar y a decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy corriendo detrás del mundo todavía? Necesito tener una experiencia con Cristo. Y ahí es donde nos empezaremos a aferrar de verdad a Cristo. Aferrarnos a Él y no soltarlo hasta que nos bendiga. Pasaremos por la angustia, porque estamos caminando en el exilio, como Jacob después de su engaño. Y es necesario que venga esa noche de lucha con Dios, que un día va a venir a tu vida y a mi vida, y ojalá nos aferremos a Jesús. La segunda causa de la angustia bíblicamente es la angustia por la traición. Y vamos a ver una historia muy conocida, cuando los hermanos de José, hijo de Jacob, lo traicionan. Allí en Génesis 42:21 dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ustedes recordarán cuando los hermanos de José ven que José se acerca con la túnica de colores, les agarra envidia y lo arrojan allí al pozo. Y luego claramente viene un gran hambre. José pasa 22 años sin ver a su familia. Y los hermanos de José en cierto momento
se ven obligados a ir a Egipto a buscar alimento. Y el gobernador, que ellos no reconocían, pero era José, que los trata un poco duro, y ellos no se dan cuenta, empiezan a pensar, esto nos vino, están en la cárcel, esto nos vino porque fuimos malos con nuestro hermano pequeño y no vimos su angustia. Bueno, en definitiva, ¿qué hicieron los hermanos? Traicionaron a José, lo metieron en un pozo, lo vendieron como esclavo, le mintieron a su padre de que una bestia se comió a José. Este pecado y esta traición les trae angustia a los hermanos de José. Ellos dicen, no vimos la angustia de nuestro hermano, ahora estamos pasando por esta angustia. Queridos, el pueblo de Dios será traicionado al final de la historia. Será traicionado por sus hermanos. Tú no creas que se levantará la tribulación por causa de hombres impíos que no creen en Dios. Serán nuestros hermanos. Yo siempre pienso, y a pesar de que un día los protestantes apóstatas nos van a perseguir por causa de la verdad. Está escrito en la palabra de Dios en Apocalipsis 13. Estudiemos ese capítulo porque es para nuestros tiempos. Nuestros hermanos se van a levantar para darnos muerte. De hecho, es una profecía de Cristo en Mateo 24. A Cristo también lo traicionaron, y esto trajo angustia a su vida. Allí en Marcos 14, 32 al 34 dice, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Qué tremendo que Cristo también experimentó la angustia. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él experimentó la traición de Judas. Él experimentó el abandono de sus discípulos en el momento que más los necesitaba. Al final de la historia, hermanos, no te sorprendas si eres el único de tu familia que abraza la fe. Si eres el único en tu iglesia que está gimiendo y clamando porque ves las abominaciones que ocurren. Y esto te angustia. Si eres dejado solo por el mundo, si eres echado del trabajo, de los estudios, si eres dejado de lado, no, vas a sentir angustia. Pero es una buena señal. Estás del lado correcto de la línea. Si eres el perseguido, no puedes ser el perseguidor. Estarás del lado correcto de la línea. Nos espera traición, angustia. Vamos a ir a esos versículos. Pero antes vamos a hablar de la tercera causa de la angustia, por el cual el pueblo de Dios pasa por tiempos de angustia. Ya el pueblo de Israel habría sufrido angustia cuando fue esclavo en la tierra de Egipto, cuando fue oprimido en la tierra de Egipto. Lo encontramos allí en Éxodo 3, versículo 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Por 430 años el pueblo de Dios estuvo en angustia en Egipto. Eran oprimidos, estaban esclavos, claramente servían a los egipcios. Pero Dios dice que vio su angustia, Él vio su aflicción. Y el Señor luego los libera. Tengamos en cuenta esto porque el pueblo de Dios que pasará por un tiempo de angustia, bien dice la palabra, siempre que se habla de la angustia, de ese tiempo serán librados. Muchos tienen miedo de que llegue este momento, muchos dicen no pasaremos por ninguna angustia, ninguna tribulación. Habrá paz y seguridad. La Biblia te dice que pasarás por una angustia. Te tendrás que aferrar a Cristo como se aferró Jacob. Tendrás que confiar en Cristo. De ese momento serás librado. Pero hay que confiar, hay que tener fe. Vamos a ver la última causa de la angustia, que es la angustia por la persecución. Si bien hay muchos ejemplos de persecución, uno de los que más conocemos es la vida de David por 20 años, perseguido por Saúl.
escondiéndose en cautiverio, en soledad, y por esas causas pasaba por grandes angustias. Hay diferentes salmos que hablan de esa angustia. Salmos 34:17 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. 54:7 dice, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Me invocará y yo le responderé, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Angustia porque somos perseguidos. Todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia fue perseguido, sufrió angustia, fue peregrino, pero Dios siempre lo libró de sus enemigos. Así como David también cada vez que escribe angustia, habla de liberación. Angustia, liberación. Pasamos por un terrible momento y Dios interviene. Por lo tanto, el pueblo de Dios que pasará por esta angustia tiene que saber que el Señor levantará la mano a su favor. Al final de la historia, los hijos de Dios serán encarcelados, perseguidos, traicionados por sus hermanos y sufrirán la angustia por la preocupación de sus almas. Recuerden que Jacob, la angustia que tuvo era porque no sabía si su pecado de traición había sido perdonado. Entonces se aferró al ángel y él dijo, yo no voy a abandonar esta lucha, me voy a aferrar al Señor hasta que reciba la verdadera bendición. El pueblo de Dios será perseguido al final de la historia. Mateo 24 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Muchos se entregan, habrá persecución, tribulación, encarcelamiento, pero el Señor nos dice, perseveren hasta el fin. Viene la liberación en el fin. Tienes que aguantar un poco más, que ya pronto iré a buscarte. Entonces el pueblo de Dios sufrirá justamente persecución. También sufrirá encarcelamiento. Lo vemos en Lucas 21:12. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles. Apocalipsis 2:10 dice, no temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. ¿Se dan cuenta que en el camino cristiano no todo es flores, alegría? En esta vida, hermanos, en esta corta vida, sufriremos persecución, encarcelamiento, por causa de la fe. Pero es más hermoso estar en una cárcel con Cristo que estar libre en este mundo, sin Dios y lejos de todas las bendiciones espirituales que podemos tener. Las cárceles se convertirán en mansiones para nosotros, porque la presencia de Dios estará con nosotros. El pueblo de Dios también pasará por la traición. Mateo 10:21 dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Es terrible, pero se traicionarán unos a otros, aquellos en los cuales confiamos muchas veces. Por no tener el temor de Dios se levantarán y nos acusarán, nos delatarán. Seremos llevados seguramente ante los tribunales a declarar sobre nuestra fe. Nos traicionarán, hermanos, sentiremos en carne propia lo que es la traición. Caminaremos exactamente por las huellas de Cristo, por lo que Él pasó cuando vino a este mundo a rescatarnos del pecado. Pero saben que el pueblo de Dios también pasará por esta angustia y por la liberación final. Recuerden Daniel 12:1, que el tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Quiénes serán libertados de esta angustia? Los que estén en el libro de la vida, los salvos.
Hermanos, es mejor tener nuestro nombre en el libro de la vida y no en los registros humanos cuando salga lo de la marca de la bestia. Es mejor que mi nombre esté en las cortes celestiales y no en estos registros mundanales. Sí, me voy a quedar sin trabajo, sin estudiar, sin comprar ni vender, pero entraré por las puertas de la Nueva Jerusalén cuando sea bienvenido a la dicha eterna. ¿Saben qué? En Apocalipsis 13 dijimos que está todo este conflicto. Y en Apocalipsis 13 se dice que todo el mundo, o la gran mayoría, no adorarán a Dios. Por eso no estarán escritos en el libro. Y por más que vivan ventajas mundanales, temporales, finalmente se perderán. Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El mundo entero va a preferir adorar a los poderes del mundo y no sufrir la angustia antes que elegir a Dios y sufrir la angustia. ¿Se dan cuenta? Yo prefiero, hermanos, prefiero sufrir un poquito aquí con Dios y entrar a la vida eterna que tener trabajo, comida, poder comprar un par de días y morir para siempre. Hay que pesar en la balanza siempre la vida eterna. Porque ¿quién no quisiera estar con Cristo por la eternidad? Caminando con Él. Aquel que le vio valor a mi alma y se entregó a sí mismo para rescatarme. Él dio la vida. ¿Qué mayor amigo que aquel que da la vida por uno? Por eso, si queremos estar con Cristo, tendremos que seguir sus pisadas, aferrarnos a la palabra de Dios y saber que esto que estamos leyendo es verdad. Esto no es cuento de hadas. Esto es verdad y esto va a ocurrir. Y cuando se imponga la marca de la bestia, tendremos que elegir adorar a Dios o a los hombres, sufrir la angustia de Jacob o vivir los placeres, las comodidades temporales del pecado. En Apocalipsis 13, 15 al 17 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. En ese contexto vamos a sufrir angustia. Cuando salga la marca de la bestia, cuando todos elijan tenerla, y finalmente el pueblo de Dios diga, no, mira, nosotros guardamos los mandamientos de Dios. No podemos recibir la marca de la bestia. En este contexto del fin, los justos sufren la angustia. Miren, hay una unión mundial entre la bestia, su imagen, y el dragón. Estos tres imponen dogmas mundiales, privan de comercializar a los justos y mandan a matar a los que no obedecen. Claramente, ¿cómo no sufrir angustia si el mundo se vino en nuestra contra? Si ya no podremos salir como lo hacíamos diariamente a comprar, sentarnos a comer en una mesa, bajo un techo. Claramente seré privado de comercializar. Tendré que huir de la ciudad porque no seré bienvenido en el sistema. Seré echado o tendré que salir por mi propia cuenta. Y luego seré perseguido y luego los poderes del mundo mandarán a matar a aquellos que no acepten esta marca de autoridad de la bestia. Esa será la angustia de nosotros. Pero recuerden, la angustia será por nuestras almas. No sabremos todavía si hemos sido perdonados. Estaremos luchando con Dios. Seremos perseguidos, encarcelados. Seremos privados de las comodidades temporales. Pero recordemos, seremos librados. Jeremías 35 al 7. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor y de espanto, no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él.
tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Tiempo de angustia. Un tiempo difícil se viene para todo el mundo. Y no es el hambre, los terremotos, la crisis a nivel mundial, los cambios climáticos, los desastres naturales, los accidentes sin advertencia, sino es la angustia por el cual el pueblo de Dios sufrirá. Dios tiene puestos sus ojos en su pueblo. Y si Él dejó escrito que el pueblo pasará por un momento de angustia, así sucederá. Yo no puedo decir que viene en tiempo de prosperidad para el pueblo de Dios. Sería un falso profeta si hoy me siento a decirte, Dios te va a bendecir, paz a tu vida, prosperidad, seguridad mundanal. No. La Biblia relata que vendrá un tiempo de angustia. Pero de ese tiempo de angustia, de ese tiempo difícil, de ese estado de intranquilidad de nuestra alma, seremos librados. Y para saber que estamos hablando al fin de los tiempos, y esto quizás hoy no se entienda, Jeremías 30, 23 al 24 nos deja esta joya. He aquí la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira de Jehová, hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Qué versículos tan impresionantes. Que Dios nos diga, hijitos, hoy no lo entienden, pero lo entenderán al final. Como cierta vez Jesús le dijo a Pedro, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. El pueblo de Dios no está haciendo preparativos para esto. Para muchos será una sorpresa. La angustia no vendrá de un día para el otro, esto va a ser paulatino. Cada vez las personas sentirán más angustia en sus almas, hasta llegar a un punto de decisión final. O busco a Dios, o me quedo con el mundo. Saben que en cierta ocasión, hace algún tiempo atrás, sentía una molestia en el pecho, como una acidez, como una molestia en la boca del estómago, palpitaciones. Y digo, ¿qué me está pasando? Y esperé unos días y me seguía sintiendo igual. Entonces voy al médico. Y cuando llego al médico estaba agonizando prácticamente, apenas podía respirar. Quería ya encontrarme con el médico y tener la respuesta, la solución. Cuando el médico me analiza y me toma la presión y ve que todos los signos vitales están bien y que era una persona sana, el médico me dice, lo que sentís, Misael, es angustia. Y yo me quedé pensando, pero si no tengo ningún problema tan grande como para angustiarme. Y él me dice, a veces los pequeños problemas también afectan al cuerpo. Se hacen notar en el cuerpo. Pequeños problemas sin resolver. Y quizás hablo con alguien que no siente que tiene angustia en este momento, pero tiene problemas sin resolver, aflicciones. Pero cada uno de esos problemas, esas aflicciones, te preparan para aquel momento de angustia. Yo estoy seguro, hermanos, que se viene un zarandeo para el pueblo de Dios. Yo estoy seguro que muy pronto nuestra pregunta será, ¿será que seré salvo? ¿Será que estoy listo para la venida de Jesús? Yo sé que en algún momento vas a estar aferrado a Cristo, pero tendrás que tomar una decisión. ¿Soltarlo? ¿O seguir aferrado y decirle, Señor, no te voy a soltar si no me bendices? Yo estoy seguro que todo el mundo tomará pronto su decisión. Si sigo caminando por este mundo como un ciudadano normal, como un pecador común, sin Dios, sin esperanza, con los placeres y las ventajas temporales, pero descuidando la ley de Dios, o si soy fiel a los mandamientos del Señor y elijo a Cristo, cada uno tomará su decisión final. Pronto las conciencias se van a despertar. Cuando pasaremos por esta angustia sabremos de qué estamos hechos. Cuando el fuego pase por nosotros sabremos si hemos sido madera o oro. Ojalá seamos oro. Que el Señor nos pase por el horno para pulirnos y que finalmente reflejemos su gloria. Pero hermanos, hagamos preparativos. Hay gente que cuando venga la angustia no sabrá nada sobre el tema.
como si fuera que la Biblia nunca le dijo que vendría un tiempo de angustia. Será una sorpresa abrumadora. Será un momento terrible para aquellos que no han hecho preparativos. Pero en ese momento, con nuestra debilidad, nuestras flaquezas, nuestros pecados, tendremos que ir a los pies de Cristo para recibir la bendición final. Ojalá hoy estemos viviendo aferrados a Cristo y no nos soltemos hasta que pronto nos dé la bienvenida al gozo allá en las alturas. Dios te bendiga.